Es un estudio que nos encargó Rem Koolhaas en el 2006 y se llama La imagen de Europa. Entonces fue porque bueno, la Unión Europea, ya sabéis, cada 6 meses tiene una presidencia en un país distinto y en este momento era Austria la que tenía la presidencia. Entonces Austria quiso comprar a Rem Koolhaas una exposición para, digamos, conmemorar estos 6 meses, ¿no? Entonces estuvo expuesto en esta plaza como en una carpa de circo. Entonces nosotros, bueno, este es un momento de la inauguración, este es el primer ministro, era Wolfgang Schüssel y aquí está Rem Koolhaas inaugurando. Entonces nuestro trabajo fue diseñar este panorama, era como los panoramas del siglo XIX, que tú estabas en el centro y podías ver la exposición en 360 grados. Esto era al final como un collage gigante de información que describía en imágenes solamente todos los momentos relevantes de la historia de la Unión Europea. Entonces eran pues como unos 120 metros de largo por unos 8 de alto y bueno, tuvimos que empezar a recolectar desde casi la Primera Guerra Mundial todos esos momentos clave que hicieron ya que se fueran estableciendo unas bases para la Unión Europea, la gente que participó, bueno, había muchísima información, ¿no? Luego pues todo también se recorría pues una relación de lo que era el euro con el dólar, el precio del petróleo a lo largo de todo el tiempo y luego ya datos más pequeños de pues, países miembros, países que pedían entrar, etc. Pues todos los momentos decisivos que han influido en esta creación, etc. Y luego había un momento donde teníamos que decir, esto era el presente, era el 2006, y a partir de aquí tuvimos como que nosotros generar visiones, ¿no? Cómo nos imaginamos que la Unión Europea va a desarrollar en los siguientes años. Entonces, pues investigamos en lo que podían ser políticas de energía, políticas de miembros, quiénes iban a ser los siguientes países en anexionarse, etc. Y luego, abajo, en todo lo que es el zócalo del panorama, creamos 25 viñetas donde se analizaban a los 25 países de la Unión Europea bajo criterios muy sencillos, ¿no? Entonces lo que queríamos dar siempre era como una comparación entre los 25 miembros. En ese momento eran 25, ahora ya somos 27. Y por ejemplo aquí lo que estábamos, este es un mapa de Europa que representa lo que vale una hora de trabajo en los diferentes países miembros, ¿no? Entonces, mientras por ejemplo en España vemos que una hora de trabajo valía como 20 euros, en Dinamarca por ejemplo valía 45, o si vamos a todos los países del este, donde la mano de obra es mucho más barata, pues las diferencias empiezan a ser mucho más grandes. Y siempre lo comparábamos con Japón, Estados Unidos y la India, China y la media de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, vemos que en China pues la hora vale 1,40 euros, en comparación, pues, por ejemplo, Dinamarca 45, ¿no? 30 veces más pequeño. Luego también comparábamos, por ejemplo, cosas normales como lo que vale un paquete de cigarrillos, ¿no? Y el más caro de la Unión Europea, por ejemplo, era Gran Bretaña. En España pues estábamos bastante bien, ¿no? Luego, pues bueno, era una serie de gráficos. Aquí hablábamos de los países que se anexionaron primero y después. Aquí hablábamos de los puntos más altos de Europa, de las últimas monarquías europeas. O sea, estos fueron los que ya se han ido muriendo y aquí todavía las que quedan, ¿no? Entre ellas la española. Y basado un poco en esto, nosotros quisimos no hablar de la imagen de Europa, sino de lo que es un europeo. Porque veíamos que la Unión Europea nos trata de poner a todos como dentro de un mismo saco, ¿no? Y luego ves que cada país tiene sus diferencias pues muy grandes, ¿no? Y, sin embargo, paralelamente e involuntariamente, hay una imagen que ya podía ser como el europeo, ¿no? Es decir, esto es este salón de mi casa y podía haber sido tomado en cualquier punto de Europa. Y entonces vemos una serie de elementos que aparecen comunes, ¿no? Por ejemplo, mobiliario IKEA, o ropa de H&M, o todos leemos el metro. Vamos a comprar a Aldi, volamos con EasyJet. Y el denominador común a todos estos elementos es pues que es gratis o que es muy muy barato, ¿no? Entonces quisimos un poco dar el contraste de que esta es la imagen que realmente el europeo, o lo que es un europeo hoy en día, de la Unión Europea.
Esto fue otro estudio que nos encargó OMA. En ese momento era el primer proyecto que tenía REM Collage en Dubái, y era un concurso que estaban casi a punto de ganar y necesitaban una estrategia como de marketing, y él quería recopilar ideas para, digamos, hacer una teoría de este edificio de cara a vendérselo al jeque. Entonces, en ese momento no teníamos ni idea de Dubái, era la primera vez que oíamos hablar de él. Hicimos un poco de análisis y vimos que Dubái, en vez de ser una ciudad con diferentes partes, lo que era es una especie de conjunto de resorts. Cada parte tiene su lógica, su carácter, y no tiene nada que ver con la inmediatamente contigua. El solar de OMA estaba aquí, era este trocito, y formaba parte un poco de este collage de diferencias. Entonces vimos que la manera que todos los promotores tenían de anunciar sus productos, todos, hablaba pues de exclusive, de vibrant, ultimate, exclusive, es decir, todo el mundo intentaba ser diferente de la misma manera y vender sus productos un poco con las mismas superlativos. Entonces nosotros quisimos crear una especie de oasis de neutralidad en lo que era totalmente subjetivo, e intentar buscar palabras que significaran cosas reales y no cosas subjetivas. Fue muy difícil, ¿no? Pero luego estuvimos analizando, por ejemplo, esto es un anuncio de cómo se anuncia el archipiélago este de las islas de Dubái. Intentamos sacar fuera las cosas que no añaden ninguna información real, sino que es pues solamente imagen. Al final vimos que solo un 48% de lo que ellos decían era, digamos, útil, el resto era todo añadido. Hicimos el mismo test como un año después y vimos que la parte útil se iba reduciendo cada vez más a un 28%. Entonces intentamos hacer una especie de clasificación de los diferentes resorts de Dubái, atendiendo a los distritos, a la forma del master plan, al edificio, colores, palabras y al anuncio, ¿no? Y llegamos un poco a la conclusión de que el edificio de OMA tenía que tener un nuevo sistema que llamamos sistema de universalidad, que no se basara en lo subjetivo sino en lo objetivo, y que fuera una especie de ruptura con todas las formas extravagantes y que volviera un poco a los orígenes, ¿no? Entonces, para ello buscamos un poco en el Renacimiento, donde todo lo que se mostraba en esa imagen, todo tenía un significado, no había nada que no significara nada, y todo era como muy claro, ¿no? Entonces, esta persona tenía la mano así, queriendo decir unas cosas, el perro aparecía por otros motivos, los zapatos igual. Entonces, quisimos ver cómo se anunciaban estos edificios en Dubái, y, por ejemplo, ya casi no usaban ni siquiera imágenes, sino vídeos. Eran vídeos donde se veían familias islámicas, familias de Occidente, gente joven, gente mayor, diferentes estilos de vida, etc., ¿no? Y quisimos ponerlo todo como si fuera haciendo una imagen. Entonces nos quedaba una imagen como extravagante y recargada, donde por un lado parece que todo está bienvenido en Dubái, y sin embargo, estudiándolo más en detalle, intentando poner a toda la población mundial, nos dimos cuenta de que solamente un 26% de esa población estaba incluida en este collage, ¿no? No había pues ni asiáticos, ni indios, tampoco había gente de clases bajas, etc. Entonces empezamos a proponer una nueva imagen para este edificio de OMA para que apareciera en los periódicos para anuncio. Este edificio de OMA era así, o sea, no sé si lo conocéis, se llama Dubai Renaissance, y es un edificio que es un rectángulo de 200 por 300, hecho todo en hormigón, y que gira para que el lado cerrado siempre dé al sol, por ahorrar energía. Entonces quisimos que el edificio tuviera como un carácter muy presente en este anuncio, el sol como factor clave en Dubái, y el avión que representaba a todos los turistas y los hombres de negocios que van a Dubái. Y solamente con esos tres elementos, o incluso a veces menos, intentar buscar una serie de lenguaje para anunciar este edificio. Entonces hicimos ya casi a modo de diseño gráfico, nos inventamos para diferentes revistas, incluso usando el edificio realmente como caligrafía, sin nada más. Tenía el edificio solamente como dos motivos de ornamentos. Una era real, realmente salía la bola dentro del edificio, y el otro era un efecto óptico. Luego lo pusimos en sellos, por ejemplo, el jeque estaba encantadísimo de tener su edificio
pues en sellos, en billetes, en monedas, etc.